¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tenemos una transmisión especial en esta oportunidad en nuestro informativo de la ilustre Municipalidad de Laja para hablar de un tema importante para nuestra comunidad y es por ello que estamos en primera instancia, porque ella también le va a dar el pase a otra persona, María Angélica Faúndez, profesional del área de medio ambiente. ¿Cómo está? Hola, bien, buenos días, Simón. Efectivamente, estamos hoy día en una difusión de lo que es nuestra preocupación permanente con la comunidad, que es la gestión de los manejo de los residuos, especialmente la disposición final. Y en este caso vamos a hablar de lo que es el manejo y la disposición final del asbesto cemento, un tema preocupante en la comuna porque cada cierto tiempo nosotros trabajamos en modernizar las instalaciones, las habitaciones de nuestra comuna y nuestras propiedades, generalmente las más antiguas, las que tienen algunos años ya hacia atrás, tienen presencia de asbesto cemento en el pizarreño que usa las techumbres. Por lo tanto, hemos recibido la colaboración y la disposición del profesional de salud ocupacional de la CEREMI de la provincia del Biobío, don Jaime Parra, quien nos va a presentar todo lo que implica el manejo, los riesgos asociados y la disposición de las planchas de asbesto cemento. Así que yo los invito a todos ustedes a que pongan atención, que escuchen con detención las recomendaciones y la forma de trabajar y manejar este material, que se ve todavía mucha presencia en nuestra comuna. Así que ahora los dejamos con el profesional de medio ambiente que les va a exponer en una presentación lo que significa manejar este residuo que se ve frecuentemente en el retiro de los voluminosos de nuestra comuna. Perfecto, dejamos entonces a Jaime Parra con la bienvenida, con la palabra y con la disposición para dirigirse a nuestra comunidad. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Bueno, encantado de poder estar con ustedes y poder compartir estos momentos para llevar este tema a la comunidad que es de mucha importancia, ¿ya? Muchas Así gracias que, antes que todo y lo dejamos en libertad de Jaime. perfecto, vamos a iniciar esta presentación, ¿cierto? Este tema y que es tan importante como es los materiales que contienen asbesto, que es un tema no solamente relevante para nuestras comunidades, sino que para el país entero. Este es un problema que se empezó a visualizar por ahí por los años 90, aunque el asbesto en Chile o en el mundo se empezó a ocupar en forma industrial alrededor de los años 1920. Y a Chile llegó una empresa en el año 50 más o menos, que se instaló en la comuna de Maipú, ¿ya? Y a raíz de esta empresa, esta industria que se instala allí para manufacturar elementos para la construcción que contenían fibras de asbesto, se provoca con el tiempo un gran desastre en las villas aledañas o que eran de ahí de la comuna de Maipú, ¿ya? Desgraciadamente, el mal manejo del asbesto al interior de esa empresa que manufacturaba estos materiales, como Pizarreño, que fue famoso, fue conocido por el gran desastre de la industria de Pizarreño, esto, y la verdad que todavía estamos cosechando damnificados, víctimas por este mal manejo de este material, porque hasta el año 2008 se llevaban contabilizados más de 1.600 muertos como consecuencia de este pésimo manejo que hubo de la fibra. Y la verdad que a raíz de esta tragedia, esta verdadera tragedia para el país, eh, se generó nueva legislación, ¿ya? Y esta legislación que parte el año 2000, imagínense, muchos años después de que se inició su uso, eh, prohíbe el uso de materiales que contengan fibra de asbesto, ¿ya? Esta legislación
que hace esto, que hace esta prohibición, es del año 2000, el decreto 656 del Ministerio de Salud, ¿ya? Y un poco también cumpliendo las directrices que da la Organización Internacional del Trabajo en su directiva 162, ¿ya? Donde califica este material como cancerígeno, además, y llama a hacer prohibición del uso de este material. Ahora, lo interesante de esta legislación, ya de este cuerpo legislativo, está desde ya en el primer artículo de lo que dictamina, y dice que se prohíbe en el país la producción, importación, distribución, venta y uso de crocidolita, que es el asbesto azul, ya, y bueno, el asbesto se divide en varios tipos, en tres tipos, que en tres colores, ya, azul, blanco, y el otro que es el café. Y la verdad que eso es una clasificación, porque a pesar de que yo les tengo una foto para mostrarles más dentro de la presentación, nunca vamos a ver el color ni vamos a ver el tipo de fibra, porque es tan pequeña que no se ve a simple vista. Hay que verla a través de microscopio, ¿ya? Entonces, eso es lo otro, que este material, como no se ve, no se siente, no se reconoce el riesgo, ¿ya? Bueno, otro artículo, que es el segundo de este decreto, dice que se prohíbe asimismo la producción, importación, distribución y venta de materiales de construcción que contengan cualquier tipo de fibra de asbesto, ¿ya? Esas son las fibras que habíamos comentado. Después el artículo tercero dice que se prohíbe la producción, importación, distribución, venta y uso de quisotilos, quinolita, amosita, que son los tipos de asbesto. No los voy a nombrar todos, porque la verdad que es una cuestión solamente como para información, y una cuestión muy técnica, que no vamos a entrar en ese detalle, ¿ya? Y esto sí que es importante, el artículo 9 de este decreto. Este artículo 9 dice que en caso de demolición de edificaciones que tuvieran o usaran aislantes de fibra de asbesto friable que pudieran provocar dispersión de fibras de asbesto, la empresa encargada de ello deberá contar con autorización expresa para esa obra del Servicio de Salud, dice acá, porque este decreto es del año 2000, pero hoy día el Servicio de Salud, esa obra que hacía el Servicio de Salud, o esa responsabilidad la tiene la Seremi de Salud, ¿ya? Ahora, la Seremi de Salud, para autorizar eso, solicita una serie de procedimientos a la empresa que va a proceder a hacer el desmantelamiento de ese tipo de material. ¿Por qué? Porque desmantelar este material es tan peligroso como producirlo, porque al momento de sacarlo se pueden liberar fibras. Y cuando se liberan fibras, es tan peligroso para los trabajadores que participan en el desmantelamiento, así como también para las personas que pueden estar habitando ese lugar, o las personas que puedan estar trabajando en ese lugar, ¿ya? Ahora, el decreto 656, ¿cierto? Nos decía que el responsable de solicitar estos permisos era la empresa que iba a hacer el desmantelamiento. Sin embargo, eso se cambió a través del decreto 17 del año 2009, y dice que el responsable de pedir estos permisos es el dueño del material. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vivo en una casa, ¿cierto?, que tiene una cubierta, un techo de pizarreño, quien tiene que pedir los permisos soy yo, ¿ya? O puede ser también a través de una junta de vecinos o una organización comunitaria que se haga cargo, por ejemplo, de juntar a un grupo de vecinos, ¿ya?
organizarlos y hacer esta obra de desmantelamiento de material cemento asbesto en comunidad, ¿ya? Y entonces ahí lo haría, quien pediría este permiso sería esa junta de vecinos, esa organización comunitaria. Ahora, siempre debe solicitarse ese permiso, siempre, siempre. No se puede sacar un material sin permiso, porque eso constituye una infracción que es eh, sometida a multas de acuerdo a lo que establece el Código Sanitario y que van de 0,10 UTM hasta 1000 UTM, ¿ya? Ahora, ¿qué es el asbesto? El asbesto es un mineral no metálico que se encuentra en diversos países, generalmente se importaba, perdón, desde África, y la fibra de este material es pequeñísima, es 1200 veces más pequeña que el cabello humano, imagínense, o sea, es imposible que yo la pueda ver a simple vista, ¿ya? Ahora, para simplificar lo que habíamos dicho, todos los tipos de asbesto que hay, una forma más simple de decir que hay un asbesto color blanco, que es el crisolito, un color marrón, que es la amosita, y el color azul, que es la crisolita. Ahora, esto la verdad es que ni siquiera es tan importante aprendérselos de memoria, lo importante es saber que todas las fibras de asbesto son nocivas. Cualquier fibra de asbesto, de cualquier tipo de asbesto que haya, son nocivos para la salud, ¿ya? Este es un asbesto blanco o crisotilo, esa es una imagen de fibras de asbesto crisotilo, ahí están aumentadas, ¿ya? O sea, nunca vamos a ver eso. Ese es el desmantelamiento de asbesto amosita, ¿ya? O color marrón, y el asbesto crocidolita, que es el azul, ¿ya? Que en realidad nunca vamos a ver esas imágenes, a simple vista, por lo menos, ¿ya? Ahora, ante esto, ¿cierto? Sabiendo que este material es tan peligroso y que nos puede afectar, la pregunta es, ¿dónde yo puedo encontrar asbesto? Bueno, ya lo he mencionado en algún momento en el pizarrén, ¿ya? También en las planchas lisas de asbesto cemento que se usan como revestimiento interior y exterior. Estas planchas generalmente se usaban en la construcción de viviendas, ¿cierto? En lo que era baño y cocina. Ya todas las viviendas construidas hasta el año 90, muchas viviendas calificadas como sociales, ¿cierto? Tienen mucho material cemento asbesto. Ahora, en esa época, convengamos los años 60, 70, 80, antes del 90, era muy poco lo que se conocía acerca del asbesto. O sea, lo único que se conocían eran las características del asbesto, por ejemplo, de que es muy resistente a las temperaturas y se usaba también para, como relleno de los trajes antiflama, ya que usaban, por ejemplo, los bomberos, ya, o para aislar las calderas, o para aislarlas como medio aislante de las cañerías que transportaban calor o vapor, ya en las industrias. En los barcos se usaba mucho también. En los barcos, por ejemplo, los astilleros, hay mucho manejo de asbesto. El día de hoy en ASMAR se están desmantelando mucho material, cemento asbesto de los buques, y se han encontrado trabajadores también con asbestosis. Pues se está haciendo una búsqueda activa con exámenes médicos que consisten más que nada en radiografías de tórax, y cuando ya se descubre alguna sospecha, hay
tomografías que se le hacen a estos trabajadores, y se han descubierto trabajadores con estos problemas, ¿ya? También el asbesto se encuentra en las balatas de embrague, en las pastillas de frenos, ¿ya? Ahora recuerdo que todo esto fue prohibido el año 2000, ¿cierto? Con el decreto 656. Sin embargo, se ha escuchado por ahí de que habrían algunos vehículos chinos que traerían asbesto. Es algo que aún no se ha demostrado, pero se está poniendo atención a eso, ¿ya? Ahora también los pisos vinílicos que se usaban en la construcción de vivienda, en los colegios hay mucho piso vinílico, ¿ya? Las planchas onduladas, el típico pizarreño, el vestuario antiflama que ya lo mencioné, las empaquetaduras industriales, como tienen que soportar mucha temperatura, contenían asbesto, ¿ya? Y así hay una serie de materiales, los mismos tuberías de Rocalit para transportar agua potable, eh, contienen aún, hay mucho porcentaje de tubería que está instalada y que contiene asbesto cemento, ¿ya? Ahora, algunos ejemplos de materiales que contienen asbesto, estas son la típica plancha de pizarreño ondulada, ¿ya? Esta es una plancha que se ve relativamente en buen estado, pero sin embargo cuando se fracturan, aquí hay una que pareciera tener una fractura, ¿cierto? Cuando se fracturan, aquí parece que hubiera una fractura, cuando se fracturan estas planchas, liberan fibras y uno no las ve. Eso es lo peor de todo, que no se ve, ¿ya? Esto es un rollo de empaquetadura y aquí hay una aislación de cañería de transporte de vapor que está en muy mal estado y aquí hay fibras saliendo por todos lados, ¿ya? Y esto es una caldera abajo acá que también lleva un revestimiento completo que contiene asbesto. Y este es un colegio, ¿ya? Que como ven ustedes, la cubierta o la techumbre está constituida de pizarreño antiguo, se nota por el color, ¿cierto? La antigüedad del material, ¿ya? Este es un colegio en un sector de la provincia donde se desmanteló esta cubierta porque como protección de la comunidad escolar. ¿Ya? Ahora es importante señalar algunas cosas técnicas que es importante que se conozcan, ¿ya? El asbesto, si bien es un mineral no metálico, califica como un contaminante químico, ¿ya? Y se dice que es un contaminante biológico persistente, ¿ya? ¿Y por qué se dice que es un contaminante biológico persistente? Porque permanece en nuestro organismo por largo tiempo, o sea, ingresa a nuestro organismo y ahí se queda, ¿ya? Y donde se queda principalmente es en nuestros pulmones, ¿ya? Ahora también habrían estudios que dicen de que, bueno, a ver, voy a recapitular un poquito. Se dice, o se ha dicho tradicionalmente, que el asbesto ingresa a nuestro organismo solamente vía respiratoria. Sin embargo, han habido algunos estudios que dicen que también podríamos ingresar fibra vía digestiva oral. Por ejemplo, si yo tomo agua que contenga alguna fibra y podría llegar, ¿cierto?, a ocasionar lesiones en el estómago, incluso en el hígado, ¿ya? Pero esos son estudios que se están conociendo recién. Todavía no lo sabemos todo respecto al asbesto. Lo que sí debemos estar seguros es de que es muy peligroso,
y es muy dañino para la salud de las personas, ¿ya? Ahora, dentro de las cosas que tenemos que saber es que cuando tenemos cualquier tipo de contaminante en el ambiente, la capacidad de hacernos daño va a depender de la toxicidad de la sustancia, de la dosis que pueda haber ambientalmente, porque mientras más fibras hayan en el ambiente, flotando en el ambiente, que yo no voy a ver, ¿ya? Más alta va a ser la probabilidad de que yo me enferme. También es importante el tiempo de exposición, el tiempo que yo esté sometido, ¿cierto?, en estos ambientes contaminados. Y hay un cuarto factor que es la susceptibilidad personal, ¿ya? Ahora, con el tema asbesto, la verdad es que la dosis no tiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque basta una fibra que yo no veo para que yo tenga el potencial de sufrir un cáncer pulmonar, un mesotelioma pleural, por ejemplo, ¿ya? Y es por eso que hay que ser tan cuidadoso con el manejo del asbesto. No basta con que yo lo saque del techo de mi casa y lo tire al frente de mi casa o lo vaya a tirar al lado del río. Porque al momento que yo lo saque, van a quedar fibras al interior de mi casa, y eso se ha demostrado con muestras, y además yo le voy a estar haciendo daño al resto de la comunidad, porque ese asbesto, si no está encapsulado, si está suelto, al momento de romperse, van a liberar fibras, o por los años de antigüedad que tiene, se descompone y se liberan fibras sin necesidad de que se maltrate. Además que si yo lo dejo sin cuidados en la calle, no van a faltar los niños que van a ir a tomar el material y van a jugar con él. Y eso sucede, ¿ya? Entonces, por eso es tan peligroso, ni siquiera hay una dosis. El organismo de medio ambiente y de salud ocupacional de Estados Unidos no tiene una dosis establecida para esto, porque la verdad que no hay. Falta el respirar una sola fibra y yo ya tengo todo el potencial para sufrir un cáncer, ¿ya? Un mesotelioma pleural. Aparte de que si yo respiro más cantidad de este tipo de fibra o de sustancia, al ingresar profundamente en mis pulmones, ¿y por qué digo profundamente? Porque la fibra, al ser tan pequeña, llega hasta los alveolos pulmonares. Y al llegar a los alveolos pulmonares, ¿ya? Como es una fibra dura y además fina, se penetra en los mismos alveolos y se fija, y el organismo, al reconocer un organismo extraño al interior de nuestro cuerpo, envía, ¿cierto?, todo su arsenal de defensa que tiene, ¿ya?, como macrófagos, por ejemplo, a destruir esta sustancia. Y como no lo pueden hacer, este macrófago, con el afán de destruir esta fibra, también destruye tejidos de los alvéolos, los cuales se cicatrizan después, produciendo esto una fibrosis pulmonar, porque la cicatriz, ¿cierto?, que deja al interior de los alvéolos, hace que el alvéolo pierda su elasticidad y su capacidad de ventilar, o de tomar oxígeno. Por lo tanto, por eso se les hace un examen de volumen de aire a los enfermos que tienen esta enfermedad o alguna fibrosis pulmonar, para saber cuánto se ha reducido su capacidad de respiración o de ventilación, ¿ya? Entonces,
Eh, con esto que yo les muestro es para demostrarles de que el asbesto es demasiado peligroso y tenemos que mirarlo con mucho respeto, y cuando decidamos desmantelar material cemento asbesto de nuestros hogares, lo hagamos de la mejor forma posible, de acuerdo a como dice la ley, con empresas capacitadas y que tengan todos los medios y todo su personal educado, instruido, para poder remover este material. Ahora, dentro de la higiene, ¿cierto?, industrial, las fibras están dentro de lo que se llaman aerosoles, aerosoles sólidos, ¿ya? Donde están los polvos y fibras, ¿cierto? Y como son tan finos, nosotros no los vemos, y además son sólidos, ¿cierto? Y ahí hay ejemplos de otro tipo de aerosoles, ¿cierto? Polvo de roca como la sílice, de metales como el fierro, ¿ya? Que tienen otra importancia para otras enfermedades ya en el campo del trabajo. Ahora, estas fibras tienen la capacidad de producir neumoconiosis o fibrosis pulmonar, ¿cierto? Por el mecanismo que yo les estaba comentando recién, ¿cierto? Que es el ingresar profundamente al interior de los pulmones, dañando los alveolos pulmonares. Ahora, algunas características del asbesto, ¿ya? Es que la enfermedad que produce se llama asbestosis, ¿ya? Ya les había dicho que el asbesto es un biopersistente porque ingresa en nuestro organismo y continúa allí. Y esto hace que, primero, esta enfermedad sea incurable porque no se puede remover el material, ¿ya? Además, la enfermedad es progresiva porque la persona puede estar expuesto un breve tiempo o una sola exposición, pero si respiró fibras de asbesto, la enfermedad que se desarrolle va a ser progresiva, va a ir aumentando. Lo otro es que la enfermedad no se ve al día siguiente de respirado el asbesto. Pueden pasar 20, 30 años y recién notarse el desarrollo de la enfermedad, ¿ya? Ahora, las exposiciones crónicas se caracterizan, ¿cierto?, porque se respira mucho material y es ahí donde se produce, ¿cierto?, la fibrosis pulmonar. Indudablemente también con la posibilidad de hacer un mesotelioma pleural, que es un cáncer de pleura, que es la membrana que separa los pulmones, ¿ya? Que los aísla los pulmones del tracto digestivo, ¿ya? Y repetir nuevamente que una sola fibra tiene el potencial de causarnos cáncer. Ahora, es importante saber cómo nosotros podemos controlar estos riesgos, ¿ya? Para controlar estos riesgos nosotros podemos acudir a la ingeniería y a la medicina, ¿ya? Por ejemplo, de acuerdo a la ingeniería, yo podría reemplazar la sustancia. Pero ¿qué pasa? Eso solamente es aplicable cuando yo estoy en la industria y estoy manufacturando algún producto, y como el asbesto es nocivo y está prohibido, yo reemplazo esa sustancia. Eso se ha hecho en Chile, ¿cierto? El pizarreño ya no tiene asbesto, se reemplazó la sustancia. Pero ¿qué pasa en nuestros hogares? ¿Qué pasa en los colegios? ¿Qué pasa en todas aquellas construcciones que tienen asbesto? Yo tengo que, o sea, no lo puedo reemplazar, ¿ya? Ese desmantelamiento lo tengo que hacer sí o sí con la presencia de esa sustancia, ¿ya? Entonces ahí tengo que tomar todas las medidas de protección para los trabajadores y para los moradores de la vivienda o para los trabajadores del recinto industrial.
Ahora, el control en la fuente, ¿a qué se refiere eso? Que yo cuando remuevo el material, puedo poner sistemas de aspiración para que aspiren esas posibles fibras que se van a liberar. ¿Por qué? Porque yo al momento de sacar una fijación de una plancha que contenga asbesto, cuando estoy haciendo eso, también estoy liberando las fibras que estén presentes allí, porque yo cuando puse un tornillo se liberaron fuentes, cuando puse un clavo se liberaron fibras, ¿ya? Entonces, lo importante es poner, por ejemplo, aspiración en ese lugar a medida que voy retirando, ¿ya? El material, que sería una medida excelente, ¿ya? Control en el ambiente también, ¿qué significa esto? Aislar, ¿cierto?, al máximo posible el lugar donde está presente la fibra para que no se desplace hacia otro lado. Ahora, el manejo de la fibra es sumamente complicado porque es tan liviana y porque no se ve, ¿cierto?, es tan pequeña, es microscópica, que las corrientes de aire que se producen en un recinto la hacen que se desplace rápidamente hacia otros sectores, ¿ya? Por eso, cuando se retiran planchas de pizarreño, por ejemplo, de una cubierta, se le pide a las empresas que aíslen el entretecho ya con polietileno para que estas fibras no caigan así al interior de la vivienda y dejarlas confinadas lo máximo posible para después aspirar, sacar el polietileno y disponerlo como material contaminado, ¿ya? Y es por eso que los trabajadores se tienen que proteger, ¿ya? Los elementos de protección personal para los trabajadores son fundamentales, ¿ya? Y vamos a hablar de qué se trata eso de tipo de elementos de protección personal y los controles administrativos que tienen que hacerse, que significa, ¿cierto?, tenerle procedimientos escritos a los trabajadores de cómo realizar perfectamente un trabajo de desmantelamiento, cómo descontaminarse ellos al final de cada una de las jornadas. Y cuando hablamos de jornada aquí en el desmantelamiento de material cemento asbesto, tenemos que hablar de jornada de la mañana y jornada de la tarde, ¿ya? Entonces, ¿qué nos obliga a eso? El trabajador se descontamine tanto al término, ¿cierto?, de la jornada laboral de la mañana, almuerce con su ropa limpia, ¿cierto?, y después se vuelva a vestir con su elemento de protección personal y al término de la jornada de la tarde se descontamine nuevamente, ¿ya? También, así como es importante, todo lo que conversamos recién, ¿cierto?, es importante llevar un programa de control médico, ¿ya? ¿Qué significa esto? Hacer controles periódicos a los trabajadores con exámenes preocupacionales que principalmente significa que se tomen una radiografía de tórax una vez al año, ¿ya? Al, al día de hoy, el Ministerio de Salud no ha regulado eso a través de un documento, ¿cierto?, legal que diga cuántas veces debe hacerse la vigilancia o cada cuánto tiempo, porque algunas mutualidades la hacen cada 2 años la radiografía y otras cada uno. La verdad que no tiene mucha incidencia que se haga cada 1 o 2 años en las primeras etapas de la exposición, ¿ya? Porque los cambios eh, se van a registrar a largo plazo, ¿ya? O sea, las primeras radiografías de tórax yo difícilmente voy a ver algo, ¿ya? Pero porque los cambios se producen a largo plazo, como les decía. También es importante la educación. ¿Qué significa la educación en estos casos? Informarle a los trabajadores y a todos quienes pueden estar expuestos a asbesto
cuáles son los riesgos de estar sometido a esta exposición, a informarles cuáles deben ser las formas correctas de desmantelar este material. Ahora, cuando yo voy a desmantelar un material, puedo tomar medidas de control en el origen, algo que conversamos ahí a la pasadita, ¿cierto? Que el reemplazo de materiales, que eso, bueno, ya lo dijimos, que en las industrias que usaban ese material, que ya lo reemplazaron, cambios en los procesos o métodos de operación riesgosos, que cuando yo desmantelo algo, que hacer procedimientos claros, higiénicos, con control de la fibra, que no salga a volar por todos lados y no llegue a mis trabajadores ni a los moradores de la vivienda, y mantenimiento y limpieza apropiado, ¿cierto?, del lugar que yo estoy desmantelando, ¿ya? Eso significa aspirar después del término de cada jornada, limpiar, ya, si es que yo he usado alzahombres, por ejemplo, limpiarlos con paños húmedos, con una solución de agua y alcohol para contener la fibra que pudiera quedar en esa maquinaria, ya limpiar los andamios, todo ese tipo de cosas. Ahora, bueno, el cambio de los procesos o métodos de operación, ya lo dijimos, que para eso hay que presentar procedimientos que van a ser revisados por la Seremía de Salud. El mantenimiento se refiere a todos aquellos elementos que voy a ocupar para hacer desmantelamiento, por ejemplo, aspiradoras que estén funcionando en buena forma, que tengan filtros adecuados. Las aspiradoras tienen que tener un filtro que se llama EPA 100, que significa que es capaz de filtrar el 100% de las fibras que pudieran existir en una dependencia al momento que yo aspiro, y esas fibras van a quedar retenidas en ese filtro, ¿ya? El cual, después de que se termine la obra, ese filtro tiene que ser dispuesto en un relleno sanitario que esté autorizado para recibir material cemento asbesto, porque tienen que ser todo este material encapsulado, ¿ya? Las medidas de control de dispersión, ¿ya? Por ejemplo, encerramiento de la faena, lo que yo les mencionaba adelante, sellar los entretechos, ya humedecer, ya cada vez que se desmantela cemento asbesto se debe humedecer antes de proceder a manipular. ¿Y por qué la humectación? Para que la fibra quede retenida y no vuele con la manipulación de los materiales, ¿ya? Lo otro que se me olvidaba comentar es restricción de los accesos, o sea, nadie puede entrar a donde hay una faena de desmantelamiento de asbesto, ¿ya? Solamente quienes están haciendo ese desmantelamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente que está haciendo el desmantelamiento está con sus elementos de protección personal, ¿ya? No puede ir nadie de afuera porque no van a llevar sus elementos y van a respirar fibra. El encerramiento de la faena también corresponde, por ejemplo, a aislar un lugar y hacer áreas o sectores de circulación solamente para los trabajadores de esa faena, de tal manera que nadie se acerque a la faena, ¿ya? Que esa faena tiene que estar cerrada. Bueno, los exámenes médicos ya los expliqué, y la entrega de elementos de protección personal tiene que hacerse con capacitación a los trabajadores de cómo hacer uso de esos elementos de protección personal. Ahora, para hacer la humectación, antes se permitía hacer una humectación con agua y jabón, ¿ya?
Pero eso fue hasta hace como 4 años atrás. Ahora lo que se exige es el látex vinílico al 20%, que es un líquido que ha demostrado que al momento de mojar una plancha, un material que contiene fibra, va a retener esta fibra y va a impedir que vuele por el efecto de la corriente de aire que se produce. Bueno, la ventilación local, ¿cierto? Es preferible que haya ¿cómo se llama esto? Una ventilación, pero el tipo de circulación cerrada, ¿ya? Con filtros. Esto todavía aquí en Chile no se está implementando porque la verdad que es una solución bastante cara y aún solamente la están usando en Estados Unidos. Y para esto significa, se le da mucho uso en las áreas de contaminación de los trabajadores y aquí todavía no hemos llegado a ese nivel de exigencia. Ahora, lo ideal sí sería tenerla, pero eh, por el momento no está como una exigencia. Ahora, referente a las medidas de protección personal, ¿ya? Está el uso de los elementos de protección personal, ¿ya? Los procedimientos de trabajo seguro que tienen que ser realizados por un ingeniero experto en prevención de riesgos, ¿ya? Hasta hace 2 años atrás, de repente habían procedimientos que eran realizados por un contador, ¿ya? Por un personal administrativo, y nos encontrábamos con esa sorpresa cuando revisábamos y nos dábamos cuenta de que tenían los procedimientos muchas falencias y al momento de hablar del procedimiento las personas desconocían la cosa técnica. Entonces, alguien que desconoce los aspectos técnicos del manejo del asbesto no puede hacer un procedimiento, ¿ya? Por eso el día de hoy, cuando se sacan los permisos para desmantelar material cemento asbesto, los procedimientos tienen que ir firmados por un experto en prevención de riesgo, ¿ya? Bueno, el uso de las aspiradoras industriales ya lo expliqué. Esto es importante también la educación del trabajador, y no solamente del trabajador, también es importante educar a las personas que habitan en las viviendas donde se va a desmantelar, por ejemplo, para que tomen todas las precauciones del caso y para que se den cuenta si el desmantelamiento del material de su vivienda se está haciendo en buena forma. ¿Ya? Una de las cosas que está prohibida para los trabajadores es golpear el material que están desmantelando, cortarlo, romper planchas, ¿ya? ¿Por qué? Porque al momento de suceder esto, las fibras se van a dispersar, ¿ya? Y una fibra en el ambiente son tan livianas que se pueden mantener flotando en el ambiente por 9 horas. Y cada vez que yo abro una puerta o una ventana, se produce una corriente, y si yo estoy desmantelando cubiertas o techos, la fibra va a volar y puedo contaminar algún sector vecino si yo no tomo las precauciones de hacer control de este material y de la fibra en el lugar donde estoy haciendo el desmantelamiento. Vamos a ir a los elementos de protección personal. Esto que está en pantalla ahora es una máscara de rostro completo, ¿ya?
que a algunos les gusta llamarlas en inglés, que llaman la full face, ¿ya? Que es un rostro completo también, pero yo prefiero decirlo en español, ¿ya? Acá, no sé si se ve la flecha, aquí van insertados los filtros, aquí tienen que ir filtros P100, que se caracterizan por llevar, por ser de color rosado o llevar una wincha de color rosado, ¿ya? Que es fácil de identificar. Esta mascarilla es la más adecuada para los trabajadores que hacen desmantelamiento porque es más fácil de llevar, ¿ya? Pues se fija mejor, sella mejor el rostro y es más cómoda cuando hay eh, largos horarios de trabajo, ¿ya? Es mejor que esta, por ejemplo, que es la mascarilla de medio rostro, que con el calor, con la transpiración, al trabajador se le corre, ¿ya? Y muchas veces también si el trabajador no tiene una buena educación, se la corre porque no es grato trabajar con mascarilla, porque ¿qué es lo que hace una mascarilla? Está restringiendo la entrada de aire, o sea, me está poniendo un filtro, porque es eso, porque me está filtrando el aire sucio y me está haciendo más difícil respirar. Entonces, si yo estoy haciendo un esfuerzo físico y estoy con mascarilla, por eso los trabajadores de repente tienden a removerse la mascarilla y eso es lo más peligroso que pueden hacer. Pues ya les dije, una sola fibra tiene el potencial de ocasionar un cáncer o un mesotelioma pleural, ¿ya? Entonces, la más recomendable es esa. Desgraciadamente no hay una legislación que obligue a usarla de rostro completo, pero se está viendo por ahí. Ojalá que salga pronto algo. Esa es la de medio rostro, que también lleva filtros a los costados. Esta lleva 2 filtros también, igual que la de rostro completo. Estos son los filtros. Este también es un filtro, ¿ya? Que es un P100, y este también es un P100, que son capaces de filtrar, como tiene una eficiencia del 100%, para filtrar las fibras presentes en el aire que se respira. Ahora, voy a volver un poquito atrás. Estas mascarillas no es llegar y entregárselas a un trabajador, ¿ya? Como nos ha tocado ver a quienes fiscalizamos, que de repente a los trabajadores les dicen, toma tu mascarilla, úsala, pero no se le hace una charla, ¿ya? Estas mascarillas, para que sean eficientes realmente, tienen que ser ajustadas, que queden perfectamente ajustadas al rostro, y esta mascarilla, la de medio rostro, tiene tallas, ¿ya? Porque hay trabajadores que tienen la cara más ancha, más delgada, más pequeña, qué sé yo, entonces las mascarillas son de diferente talla, ¿ya? Porque si no sella bien esto, el perímetro de la mascarilla, ¿qué va a pasar? Va a entrar y va a salir aire por los costados y junto con el aire pueden entrar también fibras, ¿ya? Entonces, para eso hay que enseñarle algunas pruebas que hay que hacer al momento de que se ponga la mascarilla a los trabajadores. Este es el traje Tyvek que se le pide que use el trabajador, más una protección del calzado. Entonces, aquí antes de ponerse el gorro del traje, tienen que ponerse la mascarilla y encima de la mascarilla el gorrito del traje, ¿ya? Este traje, una vez que termina cada jornada, tienen que sacárselo el trabajador junto con la protección del calzado, y esta ropa y esa protección de calzado tiene que ir a una bolsa donde se van a sellar, porque esta es ropa contaminada, ¿ya? Y tienen que ser dispuestas en relleno sanitario donde rocían material contaminado.
Eso es un trabajador, ¿cierto? Con su equipo, ¿ya? Así debe quedar vestido este trabajador. Aquí tiene una mascarilla de medio rostro, tiene una antiparra sellada y más su traje Tyvek. Este otro trabajador tiene una máscara de rostro completo, su filtro 100% eficiencia, ¿ya? Y él aquí está revisando la aislación de una caldera que está en bastante mal estado, la aislación térmica. Y estos son trabajadores desmantelando una cubierta, ¿ya? En algún edificio, ¿ya? Ellos están ahí con su arnés de seguridad, pues están trabajando en altura, ¿ya? Y esto aquí es un lugar que tiene que tener toda empresa que desmantele, donde se descontaminan los trabajadores, ¿ya? Esto es un área de descontaminación. Aquí hay un container pequeño para echar todo el material descontaminado. Aquí faltan las bancas donde los trabajadores puedan sentarse y sacarse sus elementos contaminados y echarlos acá y después pasar acá a la ducha, ¿ya? Y tienen que salir hacia otro lado, no pueden volver hacia atrás porque es un área contaminada. Tienen que pasar por la ducha y salir al lado donde está el lado de la zona limpia, donde va a estar su ropa, donde se van a secar y a vestir. Esto que les muestro acá son equipos, son bombas de muestreo de aire para muestrear aire cuando se están realizando los trabajos, que es el momento en que está la fibra flotando en el ambiente. Este es un muestreo de polvo sedimentado cuando ya se ha hecho la descontaminación para ver si han quedado fibras, ¿ya? Por eso después de hacer cada desmantelamiento de material cemento asbesto, hay que tomar este tipo de muestras para ver si hay fibras y poder entregar el recinto al uso normal. Antes no se puede, ¿ya? Ahora una modificación nueva que hay, que está desde enero y la dieron a conocer ahora hace 5 días atrás, es que todo proceso de descontaminación tiene que ir con muestreo. Esa es una novedad de última hora, ¿ya? Y eso yo creo que va a hacer que las cosas se compliquen un poco más porque los costos del muestreo es más o menos alto. Entonces, haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto, ¿cierto? El asbesto puede producir enfermedades peligrosas y mortales como la asbestosis, el mesotelioma, que es el cáncer de la pleura, y el cáncer pulmonar, ¿ya? ¿Qué es lo que es la asbestosis? Es la cicatrización que se produce en los pulmones, los alveolos, ¿cierto? Y que se continúa formando incluso después de que la gente ha salido de la exposición, ¿ya? Y la asbestosis se desarrolla después de largo tiempo, puede ser después de 30 años perfectamente, después de 30 años de la exposición. Ahora, el mesotelioma pleural, como ya lo decíamos, ¿cierto? Un cáncer que ataca los tejidos, que es la pleura, ¿cierto? Que separa los pulmones, ¿ya? Y una sola fibra tiene el potencial de causar este cáncer, ¿ya? El cáncer pulmonar es un grupo de células que no son normales, que tienen alguna variación en algún momento y que crecen rápidamente fuera de control, ¿ya? Y eso es el cáncer y que puede ramificarse y tener, obviamente, con
consecuencias fatales. Este es un pulmón con asbestosis, ¿ya? Y la verdad que no es muy grato mostrar este tipo de fotos, pero es necesario. Estos son pulmones con asbestosis. Estas son unas imágenes de diferentes enfermedades, ¿cierto? Aquí hay una infiltración de la pleura. Esta es una infiltración difusa. Estos son nódulos cancerígenos del pulmón, ¿ya? Y estas son placas pleurales, ¿ya? Que se ven perfectamente, ¿cierto? Todo esto blanco que se ve acá, ¿ya? Y eso es parte de la afectación que podemos tener, ¿cierto?, a nuestro organismo por una mala o un mal manejo, ¿cierto?, de este material que contiene amperes. Y esto sería como para ir terminando esta presentación. Antes de despedirme, quiero darle las gracias a la ilustre Municipalidad de Laja y a su Departamento de Medio Ambiente por habernos invitado a compartir este tipo de conocimientos que es importante para la comunidad y para hacer conciencia de que nosotros somos responsables de todos los desechos que generamos, ¿ya? Y tenemos que hacer cierto carne esto, ¿ya? Todos estos conocimientos llevarlos a la práctica y saber que nosotros somos responsables desde los materiales, desde la cuna hasta la tumba, o sea, desde que yo lo compré, o desde que yo compré esa casa, soy responsable de todo lo que hay ahí, hasta el momento que lo dispongo y tengo que hacerlo de acuerdo a las normativas existentes en nuestro país. O sea, el que yo saque material y lo tire a la calle en forma irresponsable, quiere decir que yo me estoy haciendo responsable de la enfermedad de niños que anden jugando en la calle, de personas que accidentalmente puedan respirar alguna fibra, y por eso tenemos que tomar conciencia de lo que esto significa y darle el mejor tratamiento. Esto sí, no es barato, pero hay soluciones. Lo importante es que el poblador se una, haga organizaciones sociales y vea cómo pueden tramitar este tipo de desechos, ¿ya? Yo sé que a través de la municipalidad hay organismos que los van a apoyar, como las EGIS, y pueden hacer a través del Servio todo este tipo de trámites, aunque se tomen un poco más de tiempo, pero háganlo bien por la salud de ustedes, de sus hijos, de su familia y de la comunidad. Y reiterar las gracias a la municipalidad. Eso, muchas gracias, que estén muy bien.